yo tengo que emigrar de Asturias porque no tengo futuro y cuando tengo que votar por correo, le voto al socialismo que no me da futuro en Asturias. Para hablar de Asturias, uno de los principales temas, uno de los grandes pilares, ya sabéis que, bueno, pues cuando comenté la idea de que había que ir a Asturias, os dije que había pues 4 pilares fundamentales y en total como 6 puntos importantísimos para tocar y hablar del tema asturiano. Pues por supuesto estaría la corrupción política, la acción sindical, el fundimiento de todo el dinero del rescate que recibe, lo que es la pirámide poblacional y productiva de Asturias, y ya luego, pues obviamente, otros temas no tan mollares, pero que vienen a referirse que al final, si tú coges esa línea, te va a decir que la frase de Asturias o trabajas es una putada. De hecho, tengo aquí el listado de los ayuntamientos más poblados de Asturias y Adrián Barbón ha tenido la desfachatez de esa que tiene, porque él es un bocachancla, de decir que, bueno, que el jefe del Estado tiene que asumir que España ya no es la España de 1978 y que hay una nueva realidad plurinacional, federal y tal, porque como ya tiene el cargo de presidente, porque antes de tener el cargo de presidente estaba cagado, se había cagado encima y de hecho Asturias está en manos de Adrián Barbón por culpa del Partido Popular. O sea, la cagada del Partido Popular for Asturias y Ciudadanos ha costado que Asturias siga bajo este yugo y entonces es, y los datos así lo dicen, la comunidad autónoma de España que más años ha tenido de socialismo. O sea, la situación de Asturias no es culpa de nadie. Aunque lo gracioso de todo esto es que tú, digamos, tienes un gobierno durante 10 meses de otro partido, 10 meses, y casi todos los males de Asturias, según los socialistas, es de los 10 meses que no gobernaron ellos. Acojonante. Esto es algo que vais a ver repetido en España, donde el Partido Popular, que es un partido corrupto, sinvergüenza, continuista del Partido Socialista, pues el Partido Socialista culpa de los males de España al Partido Popular, cuando el Partido Popular ha gobernado muchísimos menos años que el Partido Socialista. Y entonces, cuando gobiernas mucho más y has tenido más mayorías absolutas, has sido incapaz de deshacer los desastres que había hecho el Partido Popular. La gente lo compra todo. Pero me resulta muy llamativo el por qué conservó la presidencia Adrián Barbón. Y entonces yo aquí he estado haciendo muchos numericos con la calculadora, porque para hablar de votos en España ahora mismo hay que utilizar la calculadora. ¿Por qué? Pues porque si cogemos las estadísticas y los datos oficiales, ya sabéis que la dirección del INE la cambió el gobierno de España y se falsean los datos de todo, incluso del Producto Interior Bruto, la riqueza y tal y cual. Se falsean todos los datos y entonces lo mejor es irte al censo de nacidos. De hecho, deciros que ya no se habla de españoles, ya no se habla de asturianos. Esto como ya es... se utiliza un censo, por así decirlo, francés. O sea, ya sabéis que hay franceses de primera, segunda, tercera generación, que son franceses, que son árabes, básicamente. Entonces, ese árabe es un francés de primera, segunda o tercera generación. A partir de la tercera generación ya no se cuentan, ¿vale? Entonces, los que, digamos, tienen la mayor tasa de criminalidad en Francia son los franceses de tercera generación. O sea, esos árabes que son nietos de los primeros que inmigraron a Francia, ¿no? Entonces, quedaros muy bien con este término para que entendáis quién votó a Adrián Barbón en las elecciones y de dónde vienen los votos y de por qué huele muy raro todo ese voto por correo, que esas cajas de votos por correo aparecían para salvar la presidencia de Adrián Barbón, que era prácticamente como me hacen falta 800 votos que salgan, y entonces iban saliendo cajas de votos por correo que aparecían sorpresiva y sorprendentemente, ¿no? Entonces, si cogemos los datos actuales del gobierno de Asturias, que te dice que hay 1.007.000 asturianos y que Asturias recupera el pulso y que cada vez hay más gente que quiere vivir en Asturias, esto cuando te lo dice y tú eres socialista, a ver si se me entiende, socialista es sinónimo de subnormal, ¿vale? O sea, ser socialista o comunista, pues básicamente es como los pelos de mi culo, o sea, la misma inteligencia. O sea, que tú coges los pelos de mi culo, dices, pues podrían ser comunistas o socialistas, ¿vale? Bien. Entonces te dice, no, es que hay 1.007.000. Joder, ¿y cuál era el censo de Asturias en 2010? 1.077.103. O sea, de 2010 a ahora, la población asturiana ha descendido en 70.000 personas. Hay 70.000 asturianos menos. Pero si contabilizamos la cantidad de inmigrantes que entran a Asturias, habría que ver cómo
Asturias perdiendo gente y teniendo más nacimientos de asturianos de primera generación, o sea, lo que son asturianos hijos de inmigrantes, de extranjeros, que por cierto se han concedido nacionalidades a troche y moche. De hecho, ya dicen muy claro que ya no se habla, en el censo se habla de nacionalidad española. Nacionalidad. Si tú tienes DNI español, ya automáticamente ya han dejado de contabilizarte como español nacionalizado. Y entonces, lo chocante de todo esto es que si nos ponemos a mirar datos del año 2018, te dicen que asturianos de primera generación había 820.421. Pero actualmente hay 984.794. Eso quiere decir que hay 164.373 asturianos más de primera generación. Ojito, 164.000 en 5 años. No llega a 5 años. La media es espectacular, ¿no? ¿Y dónde están los asturianos? Han muerto muchos asturianos. Los asturianos que han muerto eran casi todos mayores. Y resulta que de cada 100 asturianos, 81 viven en Asturias. Esta es buena, ¿eh? El 19% de la población asturiana no vive en Asturias. O sea, si tú coges Ceuta, Melilla y Asturias, o sea, Asturias es la segunda población española donde más gente de esa población no vive en esa población. Aunque el 79% de los que se han ido dicen que cuando se jubilen irán a vivir de la pensión y vivirán en Asturias con la pensión porque tienen propiedades de la familia. De hecho, he intentado buscar los datos de, claro, Asturias, si dice que tiene más censo, ¿cuánta gente hay viviendo en Asturias? Y entonces, según los datos oficiales de la gente que vive realmente en Asturias, hay 798.892 asturianos que viven en Asturias. O sea, vive menos gente en Asturias que vivía en 2018, aunque hayan nacido más asturianos de primera generación. De hecho, esto de los asturianos de primera generación es buenísimo porque te dice que los asturianos no es que huyan de España porque en España no se puede vivir, sino que la mayoría de los asturianos que se van a España. Entonces los asturianos socialistas se van a vivir a Madrid del Partido Popular. Se van a vivir a la Galicia de la mayoría absoluta del Partido Popular. Y se van a vivir a Castilla y León, a la Castilla y León del Partido Popular y de Vox. Se van a vivir a Andalucía del Partido Popular. De hecho, desde que hay mayoría absoluta del Partido Popular, se han ido más asturianos que nunca. A Valencia también. Los mismos hay asturianos en Valencia que en Andalucía. De hecho, para que os hagáis cargo, que tengo aquí el listado de los asturianos y de los ayuntamientos asturianos, Madrid acoge mínimo 2.000 asturianos cada año. Cada año. Entonces te pones a mirar, a ver la población y los asturianos de padres asturianos que abandonan Asturias mensualmente, cada mes, son 20. Mínimo 20, 21 todos los días del año, año tras año, durante las últimas legislaturas donde ha gobernado el Partido Socialista. Es acojonante. O sea, pierdes 70.000 personas, nacen más que nacían y los que nacen tampoco se quedan. Entonces, resulta que, claro, ¿por qué las cuentas asturianas no funcionan y no cuadran? ¿Y por qué ese voto vota socialista? Y entonces, claro, resulta que estadísticamente cada año se van 5.833 asturianos más de los que entran. O sea, aunque tú recibes inmigración, africanos, rumanos, colombianos, etcétera, etcétera, se van. Asturianos de Asturias se van. De hecho, lo que más se va son hombres. Es espectacular. O sea, la cantidad de hombres que se han ido a trabajar fuera es un disparate. Por eso la densidad de mujeres-hombre es tremenda. Y entonces, claro, resulta que 164.373 asturianos que han nacido más, que son 41.093 asturianos que han nacido más, si han nacido 41.093 y el censo no ha aumentado en más de 1.500 personas, toda esa gente cada año se va. Se van. ¿Y quiénes se van? Pues lo cachondo de todo esto es que se han repartido nacionalidades a troche y moche. De hecho, inmigrantes con la nacionalidad española
contados y contabilizados como asturianos que se van a vivir a sus países. Por eso es muy chocante ver cómo hay asturianos que se han ido a Andorra, hay asturianos que se han ido a Irlanda, pero hay asturianos tunecinos, asturianos marroquíes, asturianos argelinos, asturianos sudamericanos, y claro, se ha dado una cantidad de nacionalidades, aprovechando esa ley de desmemoria democrática y ese desastre de repartir, hemos aumentado en 1.400.000 los españoles en 18 meses, y claro, en Asturias, pues resulta que tienes, datos oficiales, hay 21.000 mexicanos nacionalizados, que se han empadronado como asturianos. O sea, ellos votan en Asturias, pero son 21.000 mexicanos nacionalizados. Ojito, 4.200 árabes belgas. O sea, viven en Bélgica, son de origen belga, pero tienen pasaporte español y están contabilizados como asturianos. 28.500 argentinos nacionalizados que se contabilizan como asturianos. Hay 2.600 marroquíes que viven en Francia contabilizados como asturianos. Madrid es el lugar número 1 que más asturianos acoge del mundo. Castilla y León el segundo, Galicia la tercera, luego está Cataluña, Andalucía, Valencia, etc. Es espectacular. Y el dato que de verdad te hace, aparte de estos asturianos mexicanos, asturianos argentinos, asturianos marroquíes franceses, asturianos marroquíes belgas, argelinos y tal, es que si te pones a ver la población de los ayuntamientos donde hay más asturianos, te dice que el ayuntamiento más poblado de Asturias es Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Madrid, Langreo, Mieres, Argentina, México, Castrillón, y ya luego pues vas mezclando un asturiano y Valencia, un asturiano y Andalucía, Cataluña. Cataluña sería, hay otro que me parece que es Corbera, de Asturias, y luego Cataluña. Y entonces la pregunta es, todos estos asturianos que se van, que harían que Asturias fuese el lugar del planeta Tierra con más desempleo habido y por haber, porque no hay trabajo para estos asturianos que se van, ¿por qué en Asturias la gente sigue votando socialismo si lo que hay en Asturias es pensionistas? De hecho, la gente que cobra pensiones que han emigrado, que esta es bastante buena, resulta que la mayor parte de los jóvenes que se van son nietos de mineros que cobran la pensión de minero, que tienen estudios superiores porque han tenido todas las facilidades del mundo para estudiar. Entonces, un pensionista fabrica un estudiante, una persona con estudios medios altos, y esos son los que más se van de Asturias. El que ha estudiado dice, no, tú vete de aquí, que aquí no tienes, no cobrando la paga, tú vete de aquí. Entonces, el que no acaba en un sindicato o el que no acaba en el mundo político, se va de Asturias. Entonces es el lugar donde más universitarios de alta graduación salen de España. O sea, nosotros fabricamos estos jóvenes el dinero para sanidad y educación para que otros países exploten esto y luego ellos... también es muy duro porque se hizo una encuesta muy buena, hay un libro blanco sobre la emigración asturiana, porque esto es un drama absoluto, y ya digo que repoblar Asturias de inmigrantes no está funcionando muy bien porque el censo no se recupera, y no solo no se recupera, sino que aparte de no recuperarse, resulta que 7 de cada 10 inmigrantes viven en Gijón o en Oviedo. Y lo que más hay son mujeres con un pañuelo en la cabeza, con niños y tal, y los maridos pues están, ¿dónde? En Bélgica, en Marruecos, en Argelia, en Túnez, y así sucesivamente. Es acojonante. Es una cosa espectacular. De hecho, hay muchísimos matrimonios donde los dos son extranjeros, pero no son del mismo país. O sea, gente que se casa con marroquíes, que son de otros países y que tienen los papeles en Asturias, y ya los hijos son asturianos de primera generación. De hecho, nacen todos esos niños que Asturias tiene esa población de 0 a 4 años que ha crecido, luego unos adolescentes, y la gente a partir de los 35 a los 39 años, los extranjeros se van. Una vez que ya tienen los papeles y ya están montados, pues ya se van a sus países cobrando la paga de aquí y a vivir bien. Entonces es impresionante. Y ante esto, la solución es que el socialismo mayoritario del puño en alto en Asturias lo que hace es criticar a las comunidades autónomas que absorben a los asturianos que no pueden trabajar en Asturias. ¿No es genial? O sea, Asturias es el símbolo perfecto del socialismo. Es: yo fabrico ruina y miseria, pagas mamandurrias y
jubilados, empleados públicos. Los hijos los preparamos en la universidad pública con las pagas, se van a trabajar a otro sitio y le votan a los socialistas porque es un voto tradicional. No, es que mi padre, es que mi abuelo fue minero, no, pues que es que mi abuelo era pescador en Llanes y tal. Claro, es que mi abuelo robaba ahí en el muelle y tal, y claro, ya yo le voto al socialismo, aunque nos muramos de hambre, pero no va a pasar porque tenemos fondos europeos para rescatar las pensiones, tenemos pensiones que se sacan del dinero que pagan el resto de españoles. Los madrileños, sobre todo, son los que más mantienen a los asturianos. Luego están los catalanes, que también colaboran bastante en las pensiones asturianas. Y esto es el socialismo. Fabricas ruina y parásitos de otras comunidades autónomas y que encima te perpetúan en el poder porque, joder, qué bueno es el sistema, que nosotros siendo un fracaso de región, con una cantidad de territorio vacío, ayuntamientos que tienen de 1 a 10 habitantes. Si tú te pones a ver en Galicia, Castilla y León, Asturias, la cantidad de ayuntamientos que hay de 1 a 10 habitantes, en este país de más de 8.000 ayuntamientos, de más de 8.000 ayuntamientos, de más de 8.000, que tengan más de 5.000 personas, hay 1.000. O sea, daros cuenta lo que tenemos aquí montado. Daros cuenta todo lo que sobra, toda la estructura, todos los cargos, todas las diputaciones, todo el fracaso de este sistema del latrocinio autonómico, cuyo principal exponente es Asturias por el fracaso total que significa este formato socialista y luego el generar encima esa crispación y ese odio regionalista catalán, vasco, en su máxima exponencia y luego pues esos sentimientos de odio hacia el Estado español pues que hay en Asturias, pues que se ven en Navarra, que se van infectando, que se ven en Valencia y que se han visto en Baleares y que por supuesto también los hay en Galicia sobre todo, ¿no? Entonces es para hacérselo mirar todo esto. Y luego me gustaría que alguien le explicase a Adrián Barbón que yo no puedo presumir de que hay 1.007.000 asturianos y que se recupera el censo, cuando lo que no hay son asturianos y cuando lo que hay son asturianos que votan en Asturias o están empadronados en Asturias por intereses a la hora de la declaración de la renta, como pasa en la isla de La Gomera, que en la isla de La Gomera la gente vuelve a la isla de La Gomera cuando tiene que votar. Lo bueno de todo esto es que se hizo un estudio espectacular, ¿no? Un censo de asturianos que vivían fuera y que estaban fuera, tanto fuera en el resto de España, de los cuales la mayor parte querían jubilarse y volver a Asturias porque tenían pues apego y tal. El 60% de los asturianos que estaban fuera de Asturias pues tenían contacto con Asturias por las redes sociales. Y lo más duro es que de los que no vivían en Asturias ni en España, de los que estaban contabilizados los asturianos fuera de España, de los asturianos fuera de España, más de la mitad no querían volver. No es que no quisieran volver a España, que no querían volver a su patria chica, que es Asturias, porque estaban más cómodos fuera. Y casualmente todos esos son los que se han ido, por ejemplo, a Luxemburgo, a Irlanda y a otros lugares que dicen que no quieren volver a Asturias. O sea, no es que a España no vuelvo, pero es que a Asturias menos. Y de los que sí que se han quedado cerca, y en Castilla y León, de hecho, si te das cuenta, cuando disminuye el número de asturianos que están en otras comunidades autónomas es porque se han jubilado y entonces con la pensión se van a vivir a Asturias, que es más barato con la pensión que te queda de haber trabajado en Madrid. Con ese dinero de la pensión en Madrid, te coges y te vas a la casa que te ha pagado el abuelo con la paga minera, entonces te vas allí a disfrutar de la pensión y entonces es lo que tienes. Por eso los grandes tenedores de pisos en Asturias y en Gijón son pensionistas que han estado cobrando de los fondos Miner, esos 27.000 millones de euros fulminados. Los pueblos que estaban vacíos están vacíos, caídos y abandonados. Y la maravilla asturiana es cómo ser socialista sabiendo que este sistema es un fracaso absoluto, que parasitas otras comunidades autónomas para irte con el dinero de otros a volver a vivir allí, pero abandonando cada vez tu propio territorio, ¿no? Es acojonante. Y eso solo se soluciona con una refundación educacional profunda.